7:13, ya me adelanté muchos minutos. 10:13 de esta mañana y tenemos una invitada de un tema que realmente se puso como de moda en los últimos años y empezamos a escuchar mucho en la boca de ciertos padres. Exactamente, el tema de cuándo llevo a mi niño, a mi niña al fonoaudiólogo, fonoaudióloga, porque evidentemente hay que cuidar la salud de ellas y la licenciada Rosy Echagüe ya nos acompaña hoy. Hola, Licen, ¿cómo estás? Súper bien, buenos días, ¿cómo están todos? Bien, un gusto bien. estar aquí para hablar de este tema, así como dijo, que es ahora, no sé si llamarlo el boom, Sí. pero está en auge este tema de las consultas fonoaudiológicas, ¿verdad? Siempre yo suelo comentar de que anteriormente, cuando yo me había recibido, mi población de pacientes eran niños de 6 años que no pronunciaban bien a algunas letras, ¿verdad? Pero hoy en día ya mi población es de niños de 1 año y medio, de 2 años que acuden a consulta fonoaudiológica. ¿Por qué bajó el nivel de edad de esos chicos? Hay muchas cosas que pueden influir y sobre todo lo que es la información. Anteriormente era, espera nomás que él hable, va a hablar, es caigüe nomás para hablar, ¿verdad? Pero hoy en día ya hay más información. Inclusive los pediatras son los que más derivan, ¿verdad? Porque nosotros manejamos unos hitos de desarrollo que se le considera parámetros normales, por ponerlo entre comillas, ¿verdad? Que se espera en el niño a cierta edad, ¿verdad? Claro. Entonces de repente esos ya son así motivos para... Alarmas. Alarmas, Perdón, ¿verdad? Marce, pero para comparar nada más, en la libretita de vacunación hay como un esquema que dice que a partir de los 6 meses puede comer tal cosa, a partir de los 1 año tal cosa, bueno. Y entre eso también está que a partir de los 1 año y algo tiene que decir ma, pata. Claro. A eso vamos. Es como que a partir de los 1 año ya se esperan las primeras palabras, por Sí. lo menos mamá, papá, leche, agua, ¿verdad? Sí. Entonces de repente cuando el hijo, el niño no está hablando, entonces es como que los padres no está diciendo esto, ¿qué pasa? Le lleva al pediatra, el pediatra es el que hace la derivación, entonces ahí se empieza un proceso, se le llama estimulación temprana, ¿verdad? En especial del lenguaje. ¿Y esos pediatras qué diagnostican? ¿Con qué diagnóstico llegan hasta tu clínica? ¿Es algo grave? ¿Es algo temporal? No, y la verdad es que, o sea, el pediatra no diagnostica así rápido, ¿verdad? Pero es más como una recomendación. Anda a llevarla a la fono para ver qué te dice, ¿verdad? Sí. Acá lo importante es no esperar demasiado, ¿verdad? De repente algunos te llegan a los 4 años sin hablar, ahí ya se perdió un tiempo valioso. Si bien los niños hasta los 6 años son como unas esponjas que van absorbiendo todo, 4 años nosotros ya esperamos más cosas, ¿verdad? Claro. Entonces por eso yo creo que hoy en día, inclusive las redes sociales, ¿verdad? Ayudan mucho con este tipo de información, ¿verdad? Entonces ya las derivaciones son más tempranas. Licen, el hecho de que un niño pronuncie mal algo y nosotros insistamos con esa mala pronunciación. Por ejemplo, carne dice cane. ¿Está bien o está mal? Depende de la edad. Realmente insistir no le va a ayudar al niño a pronunciar bien. Lo que sí tenemos que hacer es, por ejemplo, darle el modelo correcto. Carne, ¿verdad? Sí. Pero si nosotros decimos decir carne, no te doy la carne hasta que vos me digas, ahí puede generar una frustración también, ¿verdad? Ah. Pero, por ejemplo... Esa presión. Esa presión siempre es importante dar el modelo correcto más que nada, ¿verdad? Y, como te digo, dependiendo de la edad, ver si es considerado dentro de lo normal que el niño no pronuncie bien la palabra carne, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso justamente están esos hitos de qué se espera a qué edad, inclusive la adquisición de los fonemas. Nosotros le llamamos fonemas a los sonidos de las letras, ¿verdad? Entonces, esos sonidos tienen una edad de aparición. Entonces, por ejemplo, en el caso de la carne, que como mencionaste, dijo cane. Sí. Entonces, ¿cuántos años tiene el niño que esa R no puede pronunciar? Entonces, eso es lo que nosotros como fonoaudiólogos vemos en la evaluación. Ahora, Licen, es importante, creo yo también, Amalia, la revisión temprana antes de la etapa escolar. Porque a quién no le ha pasado sufrir bullying, más todavía hoy en día cuando un chico no habla bien
y es motivo de burla, de comentarios en medio de los alumnos. ¿Pasa también? Claro, pasa. Y justamente ahora, anteriormente en los colegios se pedía informe psicológico, pero hoy en día ya te piden un estudio, o sea, un informe fonoaudiológico para lo que es el proceso de admisión, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Para ver en qué etapa está ese niño. Y justamente ocurre eso, lo del bullying, él no habla bien, él habla como bebé, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy más que nada la fonoaudiología está en auge, ¿verdad? Y ya no se tiene miedo ese de consultar, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, independiente si ves que tu niño o tu niña tiene alguna dificultad, para mí es muy importante de que se haga como un control, como un chequeo, ¿verdad? Qué buen punto marcaste. El miedo, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces ese miedo es el que nos detiene a una siguiente consulta o a pedir esa consulta. Y otro punto que te quiero preguntar, hay veces cuando los chicos no pronuncian bien, las abuelas, y Marce me va a decir el nombre en guaraní porque no recuerdo, te dicen es por la lengüita. Icusa. Icusa, que tiene pegadita, ¿verdad? Bueno, le haces el cortecito con el cirujano y demás y continúa así. ¿Cuál es el tratamiento? Claro, lo que pasa es que justamente nosotros como fonoaudiólogos evaluamos también todo lo que es, se le llama órganos fonoarticulatorios, Sí. ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, el famoso Kunsa, como mencionaron, ¿verdad? No es que al cortar el niño ya va a pronunciar bien, sino que existe un entrenamiento otra vez, ¿verdad? Como la fonoaudiología es muy amplia, está el área dedicada netamente a lo que es el habla, o netamente lo que es la fonética, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Y ahí es donde, no es porque yo le corté ya habla bien, sino que hay que hacer un entrenamiento lingual, por ejemplo, en el caso de que requiera. A veces no es necesario, pero justamente con la evaluación es donde más vemos si es que el niño se quedó con el hábito, ¿verdad? O le cuesta levantar y cosas así. Exactamente. Elise, quiero tocar un poco con Amalia también la experiencia que tenemos los padres hoy en día. Hay toda una generación que habla como los dibujitos, como se dicen. ¿Eso es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Nos debe preocupar o no? No sé si es una cuestión más que nada cultural, ¿verdad? Porque uno dice, no, él no habla como nosotros, ella no habla como nosotros, porque todo el tiempo está con el televisor, la tablet, estas páginas de internet. ¿Cuál es tu recomendación? Claro, lo que pasa es que hoy en día las pantallas son, no sé, imposible de quitarle a los Inevitable, niños, ¿verdad? Realmente en lo que es nuestra jerga no es lo correcto. Oye, ese pastel. Sí. ¿Por qué? Porque no todos los niños van a hablar así, por ejemplo, en la escuela, ¿verdad? Sí. Entonces, si bien el niño habla, pero no es lo que nosotros comúnmente utilizamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ojo ahí, si el niño está muy expuesto a la tele, entonces su medio de información es netamente la tele, entonces todo lo que percibe, obviamente por la vía auditiva, se le queda, ¿verdad? Entonces ellos aprenden así, el pastel, la roca, ¿verdad? Entonces, incorrecto o correcto, no sé si sería la palabra, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener mucho ojo a ver de cómo ese niño está expuesto a eso, ¿verdad? Porque nosotros no decimos, vamos a comer un pastel, No. ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ahí sí mucho ojo, ¿verdad? ¿Desde cuándo que hay fonoaudiólogos en Paraguay? Creo que la primera camada es allá por el, no sé, 2010, 2000. No me quiero equivocar. Por eso te preguntaba, Licen, porque yo por lo menos escucho hace 10 años con suerte la palabra fonoaudiología, ¿verdad? Ahora, ¿ya están ustedes también en los públicos? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque cuando muchas mamás he escuchado su experiencia me dicen, se va al fonoaudiólogo y nos cuesta muy caro. Perdón, yo sé que es una profesión que requiere de una buena paga, pero me dicen 250.000, 300.000, o sea, el monto por sesión, el monto no baja y generalmente es 1 o 2 veces por semana, que para una familia que posiblemente mamá y papá ganan un salario mínimo, igual es mucho dinero, ¿verdad? Entonces, ¿están en los públicos también? La verdad que es una lucha. Nosotros estamos, o sea, tenemos una sociedad paraguaya de fonoaudiólogos, ¿verdad? Y es una lucha el tema de los rubros. Sí. Hay fonoaudiólogas en IPS, Acostañú, ¿verdad? En el pediátrico,
Pero ¿qué pasa? Es muy poco para la población. Claro. Y así como usted dice, realmente a mí todo me cuesta. O sea, a veces llegan los papás y yo digo, no va a poder. Entonces yo le digo, ve, busca la manera de entrar en el Acostañú, por ejemplo, ¿verdad? Porque así como usted dice, no es una vez a la semana. No es. Pero ¿qué pasa en los públicos? Es cada 15 días, una vez al mes. Y los colegios entonces no compensa. No deberían tener un fonoaudiólogo. Debería de, ¿verdad? Para asesorarle a la profe, por ejemplo. Debería de. O sea, realmente en otros países hay, vamos a decir, una especialidad que es fonoaudiología educacional. Que hay una fonoaudióloga netamente ahí en la escuela dedicada a justamente los chicos que tienen problemas, ya sea en el lenguaje de comunicación, ¿verdad? Pero acá hay muy pocos colegios que cuentan acá. Lo que se sabe es psicopedagoga y psicóloga. Todo muy limitado. Pero todo, Pero mi sueño particular es realmente que en las escuelas ya sea un requisito contar con una fonoaudióloga. Y de hecho, porque el tiempo también es importante. Claro. A veces los padres salen a las 7 y le tienen que llevar volando a la fono. O sea, hay muchos factores realmente que influyen mucho. De hecho, que hay algunos colegios privados que cuando notan las profes algo extraño en el habla, te dicen, bueno, te recomiendo que consulten con una fonoaudióloga y tráenos lo que te diga la fonoaudióloga. Pero qué importante es el trabajo que realizan, porque apunta a lo que decía Marce, una vez que entran en la etapa escolar, ya después en el colegio, y ojo, muchos arrastran hasta la universidad el tema de la mala pronunciación, y es ahí donde se encuentran también con grandes problemas de bullying y demás. Y para ir cerrando nada más, también atienden a muchos chicos con autismo, ¿verdad? Sí. No diría de que ahora todo es autismo, ¿verdad? Sí. Pero generalmente es lo que más llama la atención. Mi hijo no habla, ¿será que tiene autismo, verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? También hay más profesionales capacitados para diagnosticar. Antes seguramente ustedes decían, yo nunca escuchaba autismo, era muy raro, pero ahora, como hay más personas capacitadas, se diagnostica a tiempo. Y hay mucho, o sea, la población aumentó. Realmente sí, como les digo, la fonoaudiología es tan amplia y si uno, por ejemplo, no quería dedicarse a autismo, igual tiene que estar informándose. ¿Por qué? Porque hay muchos casos de autismo. Qué interesante esta conversación. Yo quiero irme un poquitito más si me das tiempo también, Meli, por favor, porque mucha gente hoy, por ejemplo, escribe mensajes y nosotros aquí lo tenemos en el WhatsApp, que a veces es ilegible. Vos no sabés qué quiere decir esa persona y mucho tiene que ver, imagino, por lo que escucha, por ejemplo, lluvia. Y no es lluvia, es lluvia. No es llama, es llama. Y a la gente le cuesta mucho. El yeísmo pasó a ser una... sumado a las abreviaturas, ¿verdad? Toda una institución, ¿verdad? Entonces, creo que el paraguayo escribe hoy como escucha. Y te dicen los muchachos, no, pero con tal de que se entienda lo que yo quiero decir. Pero creo que ese no es... Esa no es el punto, ¿verdad? Pasa mucho eso, también nos puede perjudicar eso. Claro, y justamente por eso ahora los colegios piden esa evaluación. ¿Por qué? Porque un niño de preescolar que habla mal pasa a un primer grado donde ya se da el dictado, escribe como escucha. Dibujo, por ejemplo. En vez de decir dibujo, él escucha dibujo, entonces escribe dibujo. Entonces, aparte de problemas de la articulación, ya arrastra un problema académico. Que requiere obviamente otro tipo de intervención, ¿verdad? Eso es lo que yo siempre le menciono también a los padres, de que ahora es fono, ¿verdad? Pero después, si es que no se trabaja, se deriva así, a psicología, psicopedagogía, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy en día somos un equipo, ¿verdad? Un equipo que trabajamos en conjunto, o sea, ya no podemos separarnos, por ejemplo. No es solamente la fonoaudióloga y que ella se vea, sino que ya es trabajar en equipo. Y corregir a tiempo, creo también, ¿verdad? Y corregir a tiempo, ¿verdad? Ayudar, ¿verdad? Ayudar a tiempo. Eso es más que nada, ¿verdad? Vamos a ir leyendo los mensajitos, por favor, al 85300109 que fueron llegando. Me súper interesa este bloque. Tengo un varoncito de a punto de 4 añitos. Estamos en seguimiento con el neurólogo infantil y psicología, dice. Pero me falta para consultar con el fonoaudiólogo, pero en los hospitales públicos no estoy consiguiendo, pero por sugerencia del doctor ya va al prejardín, dice. Sí, y era lo que marcaba. Okay. Lo que comenta ahí del neurólogo también es, cuesta, o sea, yo como fonoaudióloga, me cuesta decirle a los papás, llévala al neurólogo. Porque yo puedo decir, bueno, el niño no habla, no hace esto,
pero yo necesito esa evaluación del neurodesarrollo completo. Yo no Claro. puedo trabajar sola. Sí. Entonces de repente vos le decís, llévala al neurólogo y ya se asusta. Sí, ya se desespera. Ya se Tiene algún desespera, me problema va en a la cabeza, medicar. sí. ¿Por qué? ¿Por qué, verdad? Entonces, por ejemplo, lo del jardín. De repente cuando tenemos un niño que no habla, ¿verdad? Tiene 2 años, 2 años y medio y no está hablando. Entonces una de las recomendaciones es justamente llevarla al jardín. ¿Por qué? Porque el niño necesita socializar con sus pares. De repente en la casa yo le entiendo porque me señala, Sí. Claro. ¿verdad? O me dice, y yo ya sé lo que quiere. Eso está bien también, que cuando no hablen, ¿verdad? Y vos te muestras el bolígrafo y vos ya le das nomás. Y no. No. Obviamente no le vas a decir no hasta que no me digas, Claro, ¿verdad? no. Pero, por ejemplo, Pero intentar. Intentar. Entonces vos le pasás y le decís, permiso, bolígrafo o lápiz, toma palabras funcionales, ¿verdad? Claro. No le vas a decir, toma este lápiz para que vos puedas dibujar. Muy largo, porque sí. muy largo, muy extenso, ¿verdad? Entonces, justamente es esos tipos de cambios que hay que hacer en la casa, ¿verdad? De repente, como mamá o como papá ya le entendemos, entonces es fácil. Pero ¿qué pasa cuando se va afuera? Claro, Sí, Cuando está en otro... una cuestión, perdona María, No, es tan tranquilo. interesante esto. La señora decía, quiero llevarla al neurólogo y demás, ¿verdad? Con todas esas cuestiones. Nos da mucho miedo como papá o como mamá porque pensamos que es algo biológico. ¿Realmente es biológico? ¿Es una cuestión, digamos, del ambiente, del entorno familiar que hace que ese niño o esa niña se sienta con esa incapacidad de comunicarse correctamente? Justamente para eso son las evaluaciones, para ver si no hay algo biológico, algo vamos a decir a nivel cerebral, algo que no está funcionando, ¿verdad? Pero siempre lo primero que hay que descartar es la parte auditiva, por ejemplo. Hoy en día ya se hacen en los hospitales públicos Sí. las autoemisiones, Sí. ¿verdad? Que es el screening auditivo. Sí. Entonces, antes, por ejemplo, no se hacía eso. Entonces esperaban, tenía 4 años, a veces el niño no escuchaba. Pero hoy en día sí, se tiene que descartar primero la parte auditiva. Y es ya en los primeros días de vida. Los primeros 48, sí, Sí. en los primeros tiempos, ¿verdad? Y después de eso ver si no es el ambiente, ¿verdad? General, o sea, yo siempre le digo a los papás que nosotros somos, o sea, yo al menos, ¿verdad? Soy una herramienta más. O sea, yo no tengo una varita mágica que tu hijo ya va a hablar mañana, ¿verdad? Pero lo que yo sí hago es entrenar. Porque a mí no me sirve que el niño venga conmigo 40, 45 minutos y después en la casa no se haga el seguimiento. Sí. Entonces, no va a haber avances. Entonces, justamente lo que cuando trabajamos con niños pequeños, lo que yo más hago es trabajar con los padres. Que entren a las sesiones, que jueguen, que miren cómo yo estoy interactuando, que hagan ese tipo de juego, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que ellos puedan replicar en la casa. Entonces es importante a los padres que le llevan al fonoaudiólogo, a los hijos, que estén partícipes durante las sesiones. No te digo en todas las sesiones, pero que pregunten o que tengan anotado, ¿verdad? Porque si no, el trabajo va a seguir y no va a haber avances, por ejemplo. Interesante, ¿verdad, María? Demasiado interesante, Licen. Le vamos a tener en la agenda a la licenciada. Sí, totalmente, porque para la quedaron próxima. varias preguntas pendientes. A mí me gustaría que puedas venir y darle algunos tips también a los papás que puedan ir haciendo por edades de repente, Claro. ¿verdad? Y de alguna manera también facilitar un poquito más la vida de aquellos que no tienen un acceso, ¿verdad? Y me parece también muy importante enfocar a aquellos chicos del Paraguay profundo que de repente escuchan mucho el guaraní y después se encuentran con el castellano que les Una cuesta barrera. un poco más y una barrera, ¿verdad? Totalmente. Es una barrera. De última, esta es la última de mi parte. ¿De grande corregimos todavía la mala pronunciación o ya no? Sí, claro que puede? sí, se puede. Ahí, por ejemplo, sí ya influye mucho la persona. Claro. Porque ya es tipo adulto, entonces una voluntad. una voluntad, la Sí. predisposición. Y el no pide va ahí, porque Y él no pide baile. Licen, muchas gracias. A ustedes por la invitación. La licenciada Rosy Echagüe acompañándonos aquí, ella es fonoaudióloga y realmente esperemos que los hospitales públicos puedan incorporar más profesionales porque lo necesitamos para una generación que realmente se pueda comunicar con propiedad. Ya venimos.